Buenas noches, esto es Ojo Público Pregunta, soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, y hoy hablaremos sobre lo que es probablemente una de las semanas más difíciles para la gobernabilidad del país, del actual gobierno dirigido por el presidente Vizcarra, y nos acompañan para analizar los últimos sucesos Percy Medina, jefe de la misión internacional de IDEA. También está con nosotros Norma Correa, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Católica, y José Alejandro Godoy, politólogo y analista político. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Además, cuando se discute en el Congreso simultáneamente varios temas vinculados a la reforma electoral que son en realidad temas claves para la reforma política, sobre todo para la transparencia financiera de estas organizaciones. Pero antes de empezar a ese punto, me gustaría comentarles cuál es su impresión acerca de la reciente respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional en el fallo que hoy anuncia que han rechazado la medida cautelar presentada por el presidente Vizcarra, lo que implica que el presidente va a tener que responder mañana ante el Congreso a la moción de vacancia presentada por el Parlamento. Lo único que han admitido es la medida competencial, bueno, que va a tener su propio curso, su propio tiempo de resolverse. Pero el rechazo a la cautelar lo que hace es que continúe con el proceso de vacancia en el Congreso. ¿Cuál es su lectura de esto? No sé si, José Alejandro, podemos empezar contigo. A ver, una primera lectura es que creo que es correcto que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la demanda y porque hay un tema de fondo que solucionar. Y ese tema de fondo se llama vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? Algo que desde el derecho, desde la ciencia política se ha advertido ya casi con un consenso muy, muy fuerte. Se trata de una causal de término del periodo presidencial demasiado abierta en su interpretación, demasiado imprecisa en su interpretación en comparación con los otros supuestos de vacancia, que son básicamente muerte, renuncia, incapacidad física, violación de determinados artículos de la Constitución, ¿no? O no regresar de viaje en el periodo previsto. Entonces, sí hay un tema de fondo que el Tribunal Constitucional tiene que resolver. Dicho esto, el Tribunal Constitucional también lo que ha hecho es decir, no voy por la cautelar. Muchos han visto esto a partir de las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional el día de hoy con algo de ingenuidad, ¿no? Porque la presidenta del Tribunal Constitucional dijo como argumento, por lo menos mediático, no tenemos la resolución todavía, que en este caso en particular no cabía la cautelar porque la mayoría de líderes políticos ya se habían expresado en contra de la vacancia, ¿no? Muchos han calificado esto como una actitud ingenua. Ahora, ya revisando opiniones de constitucionalistas antes de esta decisión del tribunal y después de la misma, el consenso de varios es que era muy difícil que una medida cautelar de ese tipo se tuviera. Por tanto, por cuestiones jurídicas, algunos han criticado la forma en cómo se planteó esa medida cautelar por parte del Procurador Público en Derecho Constitucional del Poder Ejecutivo, y otros han señalado que podía sentarse un precedente peligroso si es que el Tribunal Constitucional daba cabida a la cautelar, porque lo que podía terminar ocurriendo es que a la primera de bastos, frente a un procedimiento de interpelación, un procedimiento de censura, se iba corriendo un ministro y hacía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que el tribunal ha tomado ahí una decisión con cierta prudencia. Claro está que obviamente el argumento mediático no es precisamente el más feliz, ¿no? Confiar totalmente en un grupo de líderes políticos y de congresistas que se han dicho y desdicho en apenas horas de muchas cosas, en efecto sí puede resultar un poco ingenuo. Claro, porque Pero la demanda presentada por el gobierno de Vizcarra era apelar a una cautelar porque se estaba vulnerando la institucionalidad presidencial y por eso es que acuden hacia el TC.
y la respuesta que no conocemos, como bien señala José Alejandro, en todos los detalles, pero que sin embargo la doctora Ledesma señaló en la mañana, es que ya no existiría esta urgencia, ¿no? Ya no existiría este riesgo de que se pueda vacar al presidente. ¿En qué situación hemos llegado, Norma? Te pregunto a ti, ¿cuál es tu lectura para que un presidente que ya no tiene además respaldo político en el Congreso, no tiene mayor respaldo político con representantes en el Parlamento, tenga que acudir y presentar ante un TC para poder terminar los meses que le faltan de su mandato? Gracias, Nelly. Bueno, gracias a todos por la invitación y esta oportunidad de intercambiar ideas. Bueno, yo creo que esta situación que estamos viviendo no es una expresión más de la precariedad, ¿no? De nuestro sistema político, que es algo que de alguna manera ya se tenía diagnosticado, es parte también del tipo de situaciones que la Comisión de Reforma Política alertó en su momento, pero digamos, no deja de ser decepcionante, ¿no? Para todos los peruanos que incluso en medio de posiblemente la crisis de mayor magnitud de los últimos 100 años, ¿no? Porque confluye tanto el aspecto económico, sanitario como político, nuestro sistema político en general no haya tenido la madurez para evitar llegar a esta situación extrema, ¿no? Y yo en lo personal encuentro aquí responsabilidades compartidas, ¿no? Tanto el legislativo como el Congreso, ¿no? Yo creo que han habido, digamos, una serie de pasos previos que se pudieron dar para evitar esta situación límite, ¿no? Los detalles digamos, de la vacancia, los aspectos jurídicos, José Alejandro ya los ha explicado, ya seguramente en los próximos días conoceremos más aspectos técnicos. Sin embargo, a mí me parece, dentro de todo, saludable que el Tribunal Constitucional esté aceptando debatir este aspecto de la vacancia presidencial por incapacidad que de alguna manera ha sido digamos, riesgo permanente, ¿no? Que hemos tenido en nuestro ya precario sistema político, y es positivo que se explique sus alcances y las aplicaciones, ¿no? Ya de alguna manera con la situación de PPK también lo vivimos, ¿no? Y también fue otra circunstancia, efectivamente era otro escenario político, pero donde también quedó claramente la sensación entre la comunidad de especialistas y quienes no son especialistas que había algo impreciso en esta figura y que era muy vulnerable a caer en estas situaciones de cálculos políticos apresurados que ponen en riesgo la estabilidad de nuestro sistema democrático, ¿no? Pero sí, ¿cuál es tu lectura en este contexto, además, que se tenía como una oportunidad de tener durante estos meses de este Congreso de Transición, de replantear y de reimpulsar la reforma política en medio de esta crisis? Bueno, estamos al borde del vencimiento del plazo que tiene el Congreso para hacer las reformas políticas. En una semana exactamente vence ese plazo y quedan un par de cosas importantes. En primer lugar, el tema de la reforma del financiamiento de la política, ¿no? Hay un dictamen que se aprobó en la Comisión de Constitución que tenía que tiene reformas importantes y que está en este momento en discusión justamente en el Pleno. Yo esperaría que ese dictamen se apruebe porque creo que hay avances significativos y sería una lástima que se le rebajen algunos de esos avances, ¿no? Yo creo que tres cosas básicas son, en primer lugar, garantizar una mejor trazabilidad del dinero que entra a las campañas, y eso se logra a partir de una bancarización desde los montos más razonables, es decir, 10% de UIT plantea el dictamen, eso es 430 soles, es razonable, actualmente es una UIT, o sea, 4.300 soles, ¿no? Yo esperaría que se mantenga en 10% de la UIT como plantea el dictamen o ligeramente por encima de eso, pero que no vayamos a montos muy altos como los que actualmente tenemos, ¿no? Otro elemento importante es la posibilidad de que la OMPE acceda a la información de las cuentas partidarias, ¿no? Eso está en el dictamen y permitiría a la OMPE, digamos, de manera inmediata, hacer un seguimiento a cómo está entrando el dinero a las distintas campañas. Hay países que han eliminado simplemente el secreto bancario, como México, como Costa Rica, y eso ha permitido directamente al órgano de supervisión el tener información prácticamente en tiempo real, ¿no? Sin tener que esperar a que se produzcan después de la campaña los informes, etcétera. Entonces, trazabilidad fundamental, punto uno. Luego, el tener informes durante la campaña y no una vez finalizada la misma.
En el 17 se hizo un retroceso, en realidad, estableciendo que ya no iban a haber informes a lo largo de la campaña electoral, sino solamente una vez culminada la campaña. Y eso lo que hace es dejar al electorado sin información relevante sobre cómo se financian las distintas candidaturas, ¿no? Ya después, culminada la campaña, ya nadie se preocupa por esta información y entonces queda absolutamente opacada. Y un tercer tema, y lo menciono rápidamente, es el de las sanciones, ¿no? Si no hay sanciones efectivas, toda la regulación no funciona. Entonces, si es que no se garantiza que la OMPE puede aplicar sanciones y hacerlas efectivas, porque actualmente, por ejemplo, existen multas y pueden haber multas muy altas, efectivamente, pero no se pueden cobrar. Nunca un partido ha pagado una multa. Entonces, dos elementos importantes que tiene este dictamen son, en primer lugar, la capacidad de cobranza coactiva que se le da a la OMPE para que efectivamente pueda cobrar, pero no basta con eso, porque si un partido no tiene patrimonio, no tiene cuentas, puedes tener toda la capacidad de cobranza coactiva, pero no tienes que cobrar. Entonces, un elemento fundamental son las sanciones políticas, que están también en el dictamen, que son la posibilidad de suspender el registro partidario y eventualmente cancelar el registro partidario después de un procedimiento, no a la primera falta, ni mucho menos. Si el partido se hace acreedor a una multa, después de un plazo no paga la multa, se le suspende. Si después de habérsele suspendido no paga la multa, no cumple con las medidas que se le han impuesto, aplica después de un año una sanción. Entonces yo creo que es bastante razonable, digamos, y al mismo tiempo tiene los dientes suficientes como para promover que haya, digamos, incentivos para cumplir, ¿no? Yo esperaría francamente que eso se apruebe, creo que es el gran tema. Y luego hay otros temas también importantes, como por ejemplo la eliminación del voto preferencial, ¿no? Que está todavía pendiente, que ayudaría a la aplicación de la legislación sobre alternancia y paridad y ayudaría también al voto en condiciones sanitarias, porque sin voto preferencial será más fácil votar y será más fácil el escrutinio, con lo cual se reduce el tiempo de permanencia de los electores y las electoras en el local de votación y se reduce también el tiempo de permanencia de los miembros de mesa. El escrutinio se reduce por lo menos a la mitad sin voto preferencial. Entonces, hay buenas razones para eliminarlo. Además, el voto preferencial ya está eliminado y solamente rige para la elección del 21. Entonces, si ya está eso eliminado en la práctica, quizá vale la pena dar el paso de una vez y adelantar esa eliminación, ¿no? Ahora, este es lo que has descrito, Percy, es el contexto en el que se produce esta crisis, ¿no? Y empecemos a hablar tal vez también de los actores, porque este Congreso tenía una misión, que era la de transitar hacia otro gobierno, con un nuevo Congreso por los 5 años, con otro presidente, y en esa transición era el espacio y la oportunidad para precisamente incorporar ciertas reformas con tranquilidad. Y en los últimos meses, además, durante una pandemia que ya nos está dejando sin casi 30.000 peruanos. Entonces, es en este contexto en el que el Congreso nuevamente empieza a asumir, y esta es una percepción personal, un rol desestabilizador, ¿no? ¿En qué momento el Congreso tiene un rol, asume este rol que genera tanto ruido e inestabilidad política en la gobernabilidad, sin tener, por ejemplo, a un actor como fue Fuerza Popular en su momento, que también generó un tema de vacancia, pero en este Congreso ya no está presente? Como los otros partidos, los llamados precisamente a generar esa estabilidad, como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, en fin, todos terminan nuevamente repitiendo un esquema crítico como el que teníamos con el anterior Congreso. ¿Cuál es la lectura sobre este Congreso? Y en la siguiente ronda hablamos sobre el papel ya del presidente Vizcarra, porque también tiene bastante que aclarar. Comencemos contigo, José Alejandro. A ver, yo creo que han confluido varias cosas, ¿no? En primer lugar, hay incentivos institucionales para comportarse como te comportas en el Congreso, ¿no? Uno de ellos, introducido por el presidente Vizcarra y reafirmado por la mayoría de ciudadanos, que es el tema de la no reelección, ¿no? O sea, hay un consenso académico de que la no reelección iba a ser una cosa perjudicial. Ese consenso se confirma, ¿no? Punto uno. Punto dos, tú tienes un sistema parlamentario de comportamiento
que ya es parte de un cierto tipo de cultura política, ¿no? El que no reformes, por ejemplo, el sistema de asesores dentro del Congreso, ¿no? Que no lo vuelvas un sistema realmente profesional, sino que todo, o que por lo menos la mitad de los cargos sean cargos de confianza, eso también te da otro incentivo adicional para portarte como te portas. Tercero, el hecho de que en los congresos, ¿quién destaca más? El que grita más, el que sale más en medios y cómo atrae la atención de los medios, proponiendo los proyectos de ley más estrambóticos posibles. Entonces, ya esos tres incentivos estaban presentes. Punto uno. Punto dos, una pandemia. Una pandemia en la cual, durante las primeras semanas, el rol protagónico estuvo en el Poder Ejecutivo. De hecho, el Congreso tuvo que demorar su propia instalación, y es más, la propia ceremonia de juramentación fue súper criticada. Tuvimos por lo menos a 10 congresistas contagiados, a varios trabajadores parlamentarios contagiados. Entonces, el Congreso, ¿a qué jugó? Jugó a asumir un rol de yo tengo que ponerme del lado de la gente, o yo tengo que darle algo concreto a la gente, ¿no? En una situación en la cual efectivamente mucha gente se quedó sin trabajo, buena parte de la clase media, que es más endeble de lo que pensábamos, terminaba con deudas de servicios públicos o de bancos que no podía pagar, ¿no? Que además temas como las AFPs y la ONP eran políticamente atractivos, por lo menos para un sector de gente. Entonces comenzaron a tomar esas banderas. Ese es un segundo factor. Un tercer factor, la crisis de credibilidad de la empresa privada, ¿no? La empresa privada está en una crisis de credibilidad sin precedentes en los últimos 30 años. Pero le ha caído encima la bajata, le ha caído encima el Club de la Construcción, le ha caído encima el financiamiento irregular de campañas electorales. Vamos, ¿quién hubiera supuesto que Dionisio Romero Pauletti hubiera terminado confesando hace casi un año que le dio $3 millones a Keiko Fujimori como financiamiento de campaña? Y luego enterarnos, o mejor dicho, reconfirmar que Media Confiep estuvo metida de pico y patas en la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Súmale a todo eso todos los inconvenientes que ha habido con determinado tipo de servicios durante la pandemia, ¿no? Retail, telecomunicaciones, refinanciamiento con bancos, etcétera, ¿no? Entonces tú ahí tenías un festín absoluto como para que el Congreso pensara, ok, como ahorita hay esta ola, yo me monto a la misma y trato de sacar provecho. Y sumemos a eso un cuarto ingrediente, negocios personales, ¿no? Normas como la de los peajes, ¿no? Que claramente estaban beneficiando al gremio de transportistas de carga. Habría todavía que identificar quiénes son los congresistas que están ahí. Algunos de ellos, incluso ustedes, ya los han señalado en el ojo público. El tema de AFPs y ONP, el principal impulsor es un congresista cuyas empresas le deben dinero al sistema privado de pensiones. Hay un interés notorio más allá de la retórica en torno a este asunto, que tiene que ver con un interés particular. El tema de la SUNED, el tema de la reforma universitaria. Hay un conjunto de empresarios de la educación que están saliendo del negocio porque la SUNED ya les dijo, sus universidades se cierran, que finalmente que quieren retomar el negocio, ¿no? Y podríamos seguir mencionando durante toda la noche probablemente los negocios particulares de varios de esos congresistas, ¿no? Entonces, y además el hecho de que muchos de ellos, y este es el último incentivo, quieren ser candidatos en el 2021 y en el 2022, ¿no? El caso del señor Urresti, 2021, el caso de la mayoría de congresistas quieren ser gobernadores regionales, alcaldes provinciales o alcaldes distritales. Y claro, ¿qué es lo que necesitas para hacer eso? Una gestión en el Congreso que te diga, yo puse plata en el bolsillo de la gente, yo generé esta obra, yo hice esto. Ellos iban con la intención de negociar obras, el famoso anexo 5 al presupuesto, pero claro, les cayó la pandemia. Entonces, ¿qué tienen que negociar? Darle plata concreta a la gente, ¿no? Y en ese escenario, pues tú tienes también algunos intereses particulares de algunas personas que de alguna u otra manera quieren pescar a río revuelto, ¿no?
Laura Humala, por un lado, Edgar Alarcón, por otro lado, y entonces tú tienes ahí prácticamente el cóctel servido, y por eso es que tenemos de parte del Congreso esta contribución a la desestabilización política que tenemos. Rescato dos cosas, además de las que mencionabas, Alejandro, y le planteo la pregunta a Norma. Menciona que existe esta disputa de protagonismo, ¿no?, entre el Congreso y el Ejecutivo en un contexto crítico como la pandemia, y además esta ausencia de instituciones, ¿no?, la pérdida de representación, de credibilidad hacia otras instituciones que no sean el Ejecutivo y el Congreso, como podría ser en su momento el sector privado, pero que ha perdido este peso. Y yo no sé si lo mencionaste, pero quería agregar, por ejemplo, el tema de las investigaciones, los cuellos blancos, hay el mismo caso Lava Jato, varios partidos están atravesados por investigaciones contra sus líderes. Hace unas semanas se allanó la vivienda de José Luna, que está investigado también, y es uno de los partidos políticos más fuertes, digamos, o con cierta representación importante en el Congreso ahora. Y hasta qué punto también esa defensa, ¿no?, del status quo, de poder ya de negociación frente a las investigaciones que se van a venir y que van a continuar, es también esta forma de presionar al Ejecutivo, ¿no? O sea, como decir, bueno, a mí me están cayendo encima, pero también entonces a ti. ¿Cuál es tu lectura, Norma? Sí, bueno, yo creo que José Alejandro ha sido bastante claro, ¿no? Un poco en hacernos un mapeo de los incentivos, ¿no? Yo creo que es, digamos, interesante reflexionar. Cuando aparece el nuevo Congreso, digamos, habían en la opinión pública diferentes ánimos, ¿no? Habían quienes veían con mucho optimismo, hasta incluso algunos hablaban, ¿no? ¿Te acuerdas? La posibilidad de la reforma constitucional, ¿no? Uh-huh. Veían otros que tenían expectativas, digamos, más mesuradas, pero yo creo que un poco lo que terminamos viendo es que pueden cambiar los rostros, pero no las prácticas, ¿no? Y las prácticas están muy enraizadas, ¿no? El Congreso como un espacio de plataforma hacia otros ámbitos en ejercicio del poder, como pueden ser espacios en gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, yo también coincido que de alguna manera estamos pagando el precio de haber prohibido la reelección, ¿no? Por más que era un aspecto absolutamente impopular, ¿no? Pero que yo creo que ahora queda, digamos, es evidente que con este Congreso, no solamente que nos cayó la pandemia, sino que buena parte de sus actores eran nuevos para la política, tomó un tiempo conocerlos y ubicarlos, y más bien lo que en lo personal a veces es decepcionante es ver lo rápido que se repiten patrones, ¿no? En comportamiento, en actitudes, y en fin, ¿no? Pero bueno, yo quisiera, digamos, destacar lo siguiente, ¿no? Que yo creo que de alguna manera, digamos, el Congreso, quedando clarísimo, ¿no?, que es evidente que han operado sobre la base de intereses personales, eso ha sido especialmente claro en el ataque a la SUNEDU, ¿no?, y a la ley universitaria, por poner un ejemplo, entre otros. También creo que ahí, de alguna manera, ellos han aprovechado cierto vacío al momento de conectarse con la población en un contexto de una crisis que deterioró muy rápido, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, cuando empieza la pandemia, el Ejecutivo de alguna manera tenía el liderazgo, la iniciativa, y de alguna manera se instaló en la opinión pública la idea que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, ¿no? Y no solamente eso, el Perú fue reconocido a nivel internacional por tener un paquete fiscal enorme, por tener respuesta social rápido, ya, pero desafortunadamente, ¿no?, y por razones que tienen que ver tanto con problemas estructurales que arrastramos, pero también con problemas de gestión, esa situación se volteó rápidamente, y ahí sí el Congreso, con todas las limitaciones y con todos los retos que conocemos, sí de alguna manera logró levantar, ¿no?, preocupaciones que tenía la ciudadanía. Y claro, lo triste del desenlace es que la forma como lo voltearon en el debate político fue con un matiz muy populista, ¿no? Entonces, por ejemplo, una discusión sobre pensiones, que es algo largamente pendiente en este país, ¿no? Yo identifico que el Congreso fue mucho más, digamos, rápido en recoger esa preocupación ciudadana y politizarla. Desafortunadamente no ha derivado o no se ha traducido en un debate de política pública sensato y alturado, ¿no? Sino que ha digamos, derivado en mayor polarización. Entonces, lo que quiero decir con eso es que finalmente estamos en una situación donde, en general,
yo me pregunto, ¿no? ¿Quiénes son los actores, tanto en el legislativo como fuera de él, ¿no? Que están teniendo el rol de recoger estas preocupaciones ciudadanas y colocarlas en la agenda política, ¿no? ¿Cuál es el proceso o cómo se da ese establecimiento en la agenda y después hasta qué punto el hecho de poner un tema en la agenda puede trascender o puede pasar a un debate razonable en política pública? Yo creo que ahí estamos totalmente entrampados. Yo creo que sí se puede decir que las diferentes bancadas, con sus intereses muy personales y otras con motivaciones más ciudadanas, han podido colocar algunos temas, pero no estamos dando el salto a una agenda seria de política pública, y es ahí donde yo creo que también debemos prestar atención, porque si no, en la práctica, más allá de palabras y más allá de leyes que se aprueban, no vamos a llegar a ningún cambio concreto. Desde la perspectiva que ustedes han estado monitoreando en IDEA, debe ser bastante frustrante esta oportunidad, estos meses perdidos en torno a la necesidad de transparentar el financiamiento partidario, pero quería preguntar, ¿tú crees que este tema, el de la reforma electoral, es decir, que obliga y que debe obligar a los partidos a hacer más transparente el financiamiento, a abrir la posibilidad de que las autoridades puedan, si es que hay una permanente conducta, eliminar la inscripción incluso de la organización política, sea el tema de fondo que los partidos del Congreso están postergando? ¿Crees que no quieren hacerlo y que han utilizado tal vez este contexto de crisis para ir postergándolo permanentemente? ¿O podrían haber otras cosas? Bueno, yo creo que el Congreso es el reflejo del colapso del sistema de partidos, ¿no? No tenemos partidos que puedan recoger orgánicamente las demandas de la gente, convertir los intereses en opciones de política, en propuestas de política, ¿no? Agregar intereses de una sociedad tan heterogénea como la peruana. Y si no hay partidos que pueden hacer eso, es muy difícil que las bancadas en el Congreso puedan expresar a la ciudadanía, ¿no? Los congresos son la expresión, digamos, de los partidos que lo integran. Y en el Perú, lamentablemente, nuestro sistema colapsó y no se ha construido uno nuevo que pueda dar cuenta de justamente una sociedad que está demandando una serie de cosas, no solamente materiales, sino también simbólicas, reconocimiento, en fin, que no se expresan en la política, ¿no? Entonces hay un gran divorcio entre la política y la gente. Y una de las demandas es precisamente transparencia, honestidad, cuentas claras, etc. Y eso en el Congreso no se está viendo en ese momento en la dimensión que la gente lo buscaría. Entonces sí, me parece que parte de la dilación tiene que ver con no tener una agenda clara frente al tema, con quizás sea más cómodo mantener las cosas como están, en una desregulación, ¿no? Porque en medio de esta desregulación funcionan mejor justamente partidos poco institucionales, ¿no? Si no, se obligaría a institucionalizar más. Entonces, sí, creo que todas estas demoras tienen que ver también con la duda de cuánto hay que institucionalizar cosas como el financiamiento de las campañas, como la selección de candidaturas, ¿no? Se ha dado un paso importante con que sea la OMPE la que organiza los procesos internos de selección de candidaturas. Ojalá que en la práctica esto se afirme como un proceso democrático y no se le busque, digamos, sacar la vuelta a partir de tener listas únicas o limitar la elección a un grupo muy pequeño de delegados que representen a la cúpula, ¿no? Y entonces sin la participación efectiva de todos los integrantes de los partidos. O sea, creo que la reforma tiene el reto de ser aplicada por partidos concretos que quieran cambiar y que quieran comprometerse con el sentido de ese cambio. Si no, puede ser simplemente papel mojado. Se puede aprobar una reforma legal y no tener actores con capacidad de implementar lo fundamental de esa reforma, es decir, más democracia, más transparencia de las finanzas, más capacidad de representación de las personas, etcétera, ¿no?
no basta con la reforma legal, es necesario también tener acciones políticas en el mundo de los políticos que hagan que esa reforma haga cambio. Sí, y pasemos ahora a hablar del presidente Vizcarra, porque si bien es cierto, como mencionas, Percy, hay intereses también dentro del Congreso, incluso por partidos que son investigados, ¿no? Cuyos líderes son investigados por lavado de activos, hay intereses y por el uso de dineros no necesariamente lícitos o mal utilizados, por ejemplo, que utilicen el dinero de las universidades para haberse dado préstamos de financiamiento en determinadas campañas, a las que vamos a volver luego. Pero, ¿cuál ha sido también el rol del presidente Vizcarra? No sé si han escuchado los audios, y en los audios lo que se nota, incluso en lo que se escucha, al menos de los que se han hecho públicos, en los que involucran al presidente Vizcarra, es tratando de definir una estrategia de defensa, ¿no?, del que la secretaria y la asesora deberían tener en torno a la cantidad de visitas que tuvo el señor Cisneros a Palacio o a las reuniones con el presidente Vizcarra. Entonces, en los audios lo que uno puede ver es que no estaban seguros de si eran 3 o 4 o 5, no había una seguridad sobre las veces, pero sobre todo este uso que es muy propio además de las autoridades, ¿no?, de que estos no estaban registrados en los portales de transparencia, como debería suceder, de estas visitas. Y hay incluso una insinuación en estas conversaciones de que se altere esas visitas, ¿no? ¿Por qué se le dio tanto de información a la fiscalía? ¿O por qué no sabían? ¿Por qué estaba en los correos? En fin. No sabemos más porque es solamente esos extractos los que se han escuchado, pero sí hay motivos para investigar al presidente por este caso, y creo que lo oportuno sería que empiece la investigación una vez que termine el mandato. Pero ¿cuál es el papel, creen ustedes, del presidente Vizcarra en medio de esta crisis? ¿Debió ser más transparente, menos transparente? José Alejandro. Yo creo que debió ser más transparente, ¿no? Y creo que el presidente Vizcarra está pagando algunas cosas que no ha hecho bien. La primera tiene que ver con el hecho de no haber siquiera tenido una lista, digamos, no propia, pero sí por lo menos una lista afín al Congreso de la República, ¿no? No le ha interesado a él tener un grupo de parlamentarios suyos y que se note que sean suyos, ni en el Congreso pasado ni en este. Y yo creo que él está pagando muy, muy claramente ese concepto. Esa es una primera cuestión. Una segunda el entorno presidencial que tenemos es un entorno que ha sido muy efectivo para sortear crisis, reacciones rápidas, pero muy malo en términos de gestión, ¿no? Y ese entorno es un entorno que proviene de su gobierno regional de Moquegua, donde le fue relativamente bien porque estábamos hablando de un periodo más chico, tenía que contrarrestar pugnas, tenía que responder rápidamente a algunas empresas como la Sauder, etcétera, ¿no? En ese escenario, un entorno como ese te funciona. Pero para gobernar un país de 30 millones de habitantes, eso se te hace mucho más corto. Y eso nos da una idea de la precariedad en la que nos hemos estado moviendo, ¿no? Tanto en las respuestas a la pandemia, en algunos casos, como en lo que se refiere a el manejo político, ya no tanto de crisis, sino más bien de cuestiones de día a día. A eso se suma que buena parte de ese entorno precario ha tenido contrataciones que por lo menos supondrían un arco de cejas, ¿no? Es decir, que estén el papá de la hija de Miriam Morales contratada, o que esté el esposo de Karen Roca contratado en el Estado, ¿no? O sea, son cuestiones que no sabemos, o sea, en algunos casos pueden no ser ilegales, como en el caso de la señora Morales, pero sí, por lo menos ética y estéticamente se ven pésimos. Entonces, si tú tienes estos rasgos y estas cuestiones, y finalmente que es eso lo que te ha llevado a el caso Cisneros o Swing o como lo quieran llamar, nos da cuenta efectivamente de por lo menos, la necesidad de una explicación respecto de este tipo de contratos, que pueden parecernos sin duda menores frente
a otro tipo de hechos de corrupción que hemos visto en el pasado. Pero no por ser menores no merecen una explicación. Creo yo que ahí viene el tercer punto que creo que me parece fundamental, ¿no? El caso Cisneros, justamente por ser un caso menor, es un caso que debió rematarse desde el inicio, ¿no? Una vez que salió a decir, sí, el señor ha venido acá a Palacio de Gobierno, ha venido en tales circunstancias, sí, se le conoció en la campaña, sí, es una persona que, digamos, es de estas personas que para rotando en la política peruana, tal igual como los señores que aparecieron ayer de Acción Popular, ¿no? O sea, nuestros operadores políticos. Además es un contrato de 175.000 soles, ¿no? Claro, entonces, o sea, operadores políticos y personajes que aparecen teniendo contratos con el Estado de este tipo, con las fotos y todo lo demás, de eso hay varios. O sea, no tenemos, no, ese es un poco el nivel que existe en algunos sectores, en algunos niveles del Estado. Y hay que decirlo, ¿no? Y creo que el no asumir eso y no asumir el costo de decir estas cosas es lo que finalmente ha terminado que el presidente de la República esté en un lío mucho mayor el día de hoy. ¿Cómo explicar eso? Sumen a eso los descriterios éticos de una persona que comienza a grabar a diestra y siniestra dentro del entorno presidencial, faltando la confianza de su jefe de 10 años, ¿no? Pero eso dice no solamente mucho de la persona que grabó, sino también dice mucho del proceso de selección del jefe, ¿no? En ese caso, el presidente de la República. Sí, Norma, ¿tú tienes la misma percepción? O sea, el presidente Vizcarra en realidad, hemos estado revisando los audios y sí creemos que por lo menos algunos extractos de ellos hay necesidad de abrir una investigación más exhaustiva, pero esta respuesta del Ejecutivo tiene que ver más como, incluso la aceptación que tiene según las encuestas el Ejecutivo es más alta la del Congreso, y pareciera que las decisiones que va tomando el presidente sobre cómo responder y en qué momento responder se basan más en ese respaldo político que le dan las encuestas que en una real decisión de ser más transparente al momento de aclarar procesos como el del caso Cisneros. Estás en mute. Perdón, a pesar de todas las tensiones políticas, la crisis actual y las previas que hemos tenido, el presidente todavía goza de un respaldo expresado en las encuestas, digamos, muy positivo, ¿no? Bastante mejor que el que tuvieron sus antecesores en sus épocas críticas. Yo creo que ahí hay que saberlo interpretar, ¿no? Es obviamente un tema sujeto a debate, pero yo creo que eso expresa el pragmatismo, ¿no? De buena parte de la ciudadanía, en el sentido de que se sabe que este es un gobierno que ya termina, ya hay elecciones anunciadas y estamos en una pandemia, entonces yo creo que, digamos, la gran mayoría se inclina porque el presidente Vizcarra logre culminar su gestión, ¿no? Que entregue democráticamente el mandato en julio del 2021. El asunto es cómo va a llegar a julio del 2021, y lo que estamos viendo es, por lo menos desde mi esquina, percibo una pérdida de legitimidad muy rápida, ¿no? Sobre todo en el tema de lucha anticorrupción. Efectivamente, a ver, como este dicho, parafraseando el dicho, ¿no? Los pecados de los otros no te hacen santos. Claro, uno dice, bueno, lo de swing es un tema entre medio exótico y puntual en comparación a los megacasos de corrupción, pero sí, podemos verlo así, pero también podemos verlo de otra manera. O sea, es un presidente que, digamos, fue muy bueno en la pugna política, fue airoso, superó la crisis del año pasado de una manera, digamos, bastante buena, ¿no? Pero claro, conforme pasaba el tiempo, se iba a ser más evidente lo que era su flanco débil, que era la gestión, ¿no? Y el tema de gestión sí es, digamos, crítico porque no es un tema que solamente se rija con figuras ministeriales, algunas muy destacadas, otras no tanto. Es un tema que tiene que ver con el funcionamiento del aparato estatal, y un aparato estatal que se ha puesto a prueba muy claramente en esta pandemia, en su dificultad de operar eficientemente en el territorio, en su dificultad de resolver o responder a errores de manera rápida, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios casos, lo hemos visto con el caso Tablets, lo hemos visto con el caso Reactiva Perú. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto ha ido generando también un desgaste, ¿no? En la imagen del presidente. Entonces, claro, viene el tema swing, que la verdad, de todos
la verdad que a mí no me deja de sorprender en el sentido que, digamos, de todos los aspectos de uno podía haber planteado un cuestionamiento legítimo, ¿no? A la actual administración, el de Swing de alguna manera era, entre comillas, ¿no? El que hubiera podido ser cortado más rápidamente si es que hace varios meses atrás se hubiera dicho las cosas como son. Entonces, más bien es ahí donde surge la duda, que es, bueno, ¿por qué no se hizo? O sea, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué hubo este afán de taparlo, de ocultarlo? Y claro, y después, desafortunadamente, terminamos con estos audios que reducen el debate político a una cuestión de dimes y diretes que es claramente lamentable, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que el presidente tiene que acabar su mandato y después aquello que tenga que ser investigado, pues que siga su curso formal, pero yo sí, de alguna manera, eh, expreso mi decepción, ¿no? En que se haya permitido este nivel de mediocridad, ¿no? Y no solamente por permitir un entorno que claramente no estaba a la altura de los desafíos que enfrenta la patria, sino de tener esta situación al límite, ¿no? Al límite que ya no solamente pone en riesgo las respuestas a la pandemia y su efectividad, sino también la propia estabilidad democrática del país, ¿no? Entonces, sí debo expresar, digamos, mi decepción, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que esta situación, yo quiero pensar que mañana no se va a vacar el presidente, quiero pensar que vamos a tener un sistema que va a continuar operando hasta julio de 2021, bueno, que eso también suponga que desde el Ejecutivo y desde el presidente se entienda que hay que relanzar, ¿no? Esa relación con la ciudadanía, tomando el toro por las astas en estos temas complejos como swing y en lo que respecta al aspecto de la pandemia, hacer un esfuerzo mayor por mejorar la efectividad, sobre todo en aquellos aspectos críticos, elementales, de lo sanitario, de la seguridad, ¿no? De la criminalidad, que son temas que, digamos, la ciudadanía no espera que el gobierno, sobre todo un gobierno de salida, ¿no? Con el Estado que tenemos haga, digamos, transformaciones radicales, ¿no? Sería ilusorio esperar eso, pero sí algunas funciones básicas del Estado pues tienen que funcionar, ¿no? Y eso es lo que ojalá suceda para que podamos llegar a julio del 2021 en un estado, digamos, por lo menos razonable, ¿no? Sí, Percy. Bueno, yo coincido con José Alejandro en que ha sido un grave error del presidente el no haber lanzado una bancada parlamentaria. Él tenía todas las condiciones como para tener una bancada importante, quizá no mayoritaria, no sabemos, pero importante en el Congreso que le hubiera permitido una mejor interlocución. Es muy difícil gobernar con un Congreso con el cual no hay ningún puente, ¿no? Entonces, sin personas que puedan representar la voz del Ejecutivo en el Congreso, hacer interlocución con las distintas fuerzas, generar acuerdos. Evidentemente, en las condiciones además actuales de la pandemia, evidentemente era muy difícil que la situación marchara armoniosamente. Y tampoco ha habido del Ejecutivo un esfuerzo especial por construir relaciones con el Congreso elegido. Entonces, la verdad es que coincido con lo que han dicho Norma y José Alejandro en el sentido de que ha faltado de diversos actores mucha pericia en manejos elementales, ¿no? En fin, ojalá que hacia adelante haya la ocasión para remediar las cosas que no se hicieron bien. Estamos a pocos meses del fin del gobierno y el fin del mandato también de este Congreso. Pero son pocos meses, pero al mismo tiempo son 10 meses, 10 largos meses, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ya están de salida, pero son 10 grandes meses de salida que pueden ser una eternidad si es que no se logran algunos acuerdos básicos. Hace pocas semanas se hablaba del Plan Perú y de tantas cosas, ¿no? Del Pacto Perú. Bueno, y eso en estas condiciones es viable. ¿Qué tiene que ocurrir para que se reconduzcan las cosas? Después de que unos han tratado de vacar al presidente, del otro lado les han dicho golpistas, es posible el generar acuerdos que permitan culminar el mandato de ambos poderes tranquilamente y, digamos, constructivamente, en ánimo de que el nuevo gobierno tenga una mejor agenda, digamos, para la reconstrucción post-pandemia, etcétera. Es difícil, ¿no? Yo creo que va a requerir un esfuerzo muy importante y también ahí yo creo que los medios de comunicación, la sociedad civil, en fin, tienen que
presionar y exigir de parte de los políticos una respuesta a la altura, ¿no? Porque estamos en un momento muy crítico, en el peor momento de nuestra economía, de la situación sanitaria, de las condiciones personales de empleo, etcétera, de las personas, y tenemos una crisis política de magnitud. No es algo razonable. O sea, se requiere, creo yo, un cambio muy importante en la manera como se enfocan estos asuntos desde las esferas del poder, porque si no, todo va a ir a peor, ¿no? Ahí me parece que hay un llamado importante de atención que alguien tiene que hacer para reconducir las cosas. Sí, y esta forma de decirnos, además de que cada vez puede ser peor, la vamos diciendo hace ya más de 2 décadas, creo. Pero en el caso, por ejemplo, de las fuerzas políticas, ¿no? A mí me sorprende, le mencionaba, creo que antes de empezar el programa, que si durante el Congreso anterior el factor político que representaba Fuerza Popular, por ejemplo, como organización sólida, con mayoría, muy fuerte en el Parlamento, se convirtió en un momento un elemento de confrontación con el Ejecutivo, ¿no? Con el gobierno que empezaba, el de PPK, y eso era a todas luces inviable, digamos, a nivel de gobernabilidad, porque tenías dos poderes del Estado abiertamente confrontados con diferentes intereses, y en cuyo caso, en el caso de Fuerza Popular, la lideresa luego fue investigada y la organización acusada de funcionar como una organización criminal. Pero cuando ya ocurre esta nueva transición, una nueva elección del Congreso, Fuerza Popular pierde ese peso, o sea, ya no tiene ese poder político o no representa esa fuerza política dentro de la negociación, y son otros partidos que sorprendentemente adquieren ese poder. Está evidentemente el FREPAP, que tiene un grupo de congresistas bastante grande, pero están otros más tradicionales, por ejemplo, el caso de Acción Popular, ¿no? Está Podemos, que si bien es un partido más joven, pero tiene bases en diferentes partes del país, y lo mismo Alianza para el Progreso. ¿En qué momento estas otras organizaciones políticas empiezan a adquirir también este rol de, voy a decirlo como desestabilizador, pero también de confrontación hacia el Ejecutivo, a menos de 10 meses desde el cambio de poder? Decías tú, Alejandro, que puede ser una disputa de protagonismo, pero hay más, ¿no? Hay más detrás de estas fuerzas políticas, porque Acción Popular es un partido fraccionado, pero me gustaría como si podemos analizar este rol de los partidos políticos. Si bien no existen, Percy dijo que somos un país, el colapso del sistema de partidos expresado en el Congreso, pero es lo que tenemos, es lo que hay, y es lo que va a haber el próximo año. O sea, esta situación no va a cambiar. A ver, digamos, como ocurrió en el 2000, cuando el fujimorismo desaparece del mapa o disminuye drásticamente, no es que venga a Disneylandia, ¿no? Y te topas con la realidad, ¿no? Y la realidad es que lo que tenemos en el fondo, y ahí mi colega Mauricio Zabaleta ha sido bien claro en decirlo, son coaliciones independientes, ¿no? Partidos que básicamente son vehículos para llegar al poder, que no tienen ninguna ideología, ¿no? O sea, digamos, habría que premiar con un unicornio o con una foto con el monstruo del lago Ness a que me traiga, por ejemplo, la ideología de Alianza para el Progreso. No existe. O sea, lo mismo con Acción Popular. En Acción Popular tenemos 4 candidatos presidenciales o hasta 5 que se están peleando entre ellos todo el tiempo, y en donde no sabes a cuál de todas las facciones o a cuál de todos los precandidatos responde el grupo de congresistas que tiene. Entonces, hablemos de ese nivel, estamos hablando de ese nivel de precariedad, ¿no? O sea, no tenemos nosotros partidos como manda la norma, como manda la regla, o siquiera partidos que operen como un vehículo de transmisión de cierto grado de demanda, ¿no? O sea, no vamos a pedir que en 10 meses se conviertan, pues, por ejemplo, por ejemplo, el PSOE, el PP, Podemos, un sistema más o menos que funciona como el español, o en el sistema político uruguayo. No vamos a llegar a ese nivel de demanda,
pero sí deberíamos pedirle, pues, por lo menos un mínimo de criterio de funcionamiento. Entonces, como tú tienes estos partidos escindidos, tú tienes esos partidos en donde todos responden al líder, como en el caso de Acuña, ¿no? O tú tienes partidos que nunca debieron estar inscritos. O sea, vamos, Vemos es un partido que está inscrito y cuya inscripción está en revisión por el Ministerio Público, ¿no? Recuerden ustedes que el rol que cumplió el señor Cavazza en toda esta historia, ¿no? Y el señor Cavazza, otro viejo conocido de la década fujimorista. Entonces, no estamos hablando, pues, de que tenemos partidos políticos impolutos y que el fujimorismo era el único malo, ¿no? O sea, el fujimorismo es un desastre y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Si uno escucha las intervenciones de Marta Chávez, de Carlos Mesía, bueno, uno dice, felizmente solamente sacaron 15 congresistas, ¿no? Pero luego uno escucha voces como la de la señora Cecilia García o el señor Urresti, procesado por violaciones de los derechos humanos, además, en un país con 20 años de violencia. Bueno, eso también te da cuenta de un poco qué incentivos están detrás, ¿no? O sea, hay gente que está buscando saber su propio pellejo judicial. Mucho de lo que vimos con el caso de Fuerza Popular, de comportamiento absolutamente irracional desde el punto de vista político, si tú lo traías al campo del banquillo de los acusados y de no acudir al despacho de José Domingo Pérez, es exactamente lo mismo que pasa con Podemos, es exactamente lo mismo que pasa con algunas figuras de Alianza para el Progreso. De hecho, tenemos una persona que ya tiene sentencia, el hermano del señor Acuña tiene sentencia de segunda instancia que hasta ahora no lo sacan del Congreso, ¿no? Algunas de las figuras de Acción Popular probablemente van a salir en algún momento con alguna cuestión vinculada o a financiamiento irregular de campaña o cuellos blancos. Y podríamos seguir con el rosario de acusaciones el resto de la noche, ¿no? Entonces, esos indicadores te dan precisamente la señal de por qué este Congreso muy rápidamente se comporta de la misma forma que se comporta Fuerza Popular. Además, un último punto, ¿no? Fíjense ustedes cómo se armó la mesa directiva rápido, ¿no? ¿Quiénes son los 4 socios ahí? Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú. Bueno, Somos Perú es un poco el socio menor en toda esta historia y digamos que tiene un rol menor de desestabilización en este momento. Pero las otras 3 bancadas, sumadas a la bancada de Ataurumala, pues prácticamente con eso tienes el mismo efecto de juntar el nitrógeno con la glicerina, ¿no? Sí, José Alejandro, vamos a hacer una pausa antes de pasar con Norma y Percy. En este momento, como mencionamos al inicio del programa, están discutiendo en el Congreso precisamente la reforma electoral, los cambios y la propuesta para hacer más transparente el financiamiento de los partidos. Y informa Wilber Huacasi que Omar Chejade, congresista de Alianza para el Progreso, ha presentado en este texto sustitutorio, ¿no?, que él dijo que iba a presentar, ha mutilado un punto de la reforma sobre financiamiento y en este nuevo texto ya no incluye la cancelación de inscripción de los partidos. Entonces, Percy, acaba de ocurrir, están discutiendo en el Congreso, no sabemos si lo van a aprobar o no, pero es la intención de Alianza para el Progreso para sustituir este punto en este contexto que además mencionaba José Alejandro, ¿no?, de la sensación de impunidad que hay en torno al Congreso y cómo se protegen y se han protegido durante las últimas 2 gestiones de este Parlamento. ¿Cuál es el riesgo de que se apruebe este texto que acaba de incluir Chejade en representación de Alianza para el Progreso? Bueno, quizá hay que partir de explicar por qué las sanciones son un elemento central de una política de control de las finanzas partidarias. Si no hay incentivos para el cumplimiento, y el mejor incentivo para cumplir es que si no cumples te van a sancionar, si no hay incentivos, lo que va a ocurrir es que la norma se convierte en declarativa, lírica, ¿no? Y lo que hasta ahora hemos tenido desde el año 2003, no desde el 2017, 18, no, desde 2003, lo que hemos tenido son multas, es decir, la posibilidad de que la OMPE, ante el incumplimiento, imponga multas.
Desde el 2003 hasta ahora, en 17 años, ningún partido ha pagado una multa. Nunca. Entonces, esa que es la única sanción, es una sanción inefectiva. Entonces, si mantenemos solo las multas, lo que estamos haciendo es perpetuar un régimen de control del financiamiento absolutamente inefectivo. Entonces, tiene que haber algún mecanismo que disuada del incumplimiento. Yo creo que se puede establecer que la cancelación se da después de un plazo mayor, de una serie de pasos previos, etcétera, pero tiene que haber un momento en el que si no cumples, vas a ser sancionado, porque si el régimen lo que hace es decir, te vamos a multar, y si no pagas la multa, bueno, qué pena que no pagues la multa, porque es lo que ha ocurrido, ¿no? Muchos partidos han recibido una multa y nunca ningún partido la ha pagado. Entonces, ¿cómo haces tú para que la pague? Lo que hacía este dictamen es decir, tú recibes la multa, si no la pagas, se te suspende. Si aún estando suspendido no pagas tu multa, entonces se te cancela. Entonces, francamente, era como un mecanismo casi, además, con varios pasos previos que te dan la oportunidad de subsanar en el camino. Se podría incluso establecer mecanismos para que te ponen la multa, así como ocurre con las multas de tránsito, que te ponen la multa y si la pagas inmediatamente puede tener una reducción, puede haber, digamos, alguna manera de hacer también esto que no tenga un impacto exagerado, pero lo que no puede hacer es quedarse la cosa simplemente en el plano declarativo. Yo creo que sería un error del Congreso el dejar la cosa solo en el nivel de las multas, porque eso ya se ha demostrado en 17 años que no funciona. Sí, no sé si Norma tienes algún comentario también sobre este tema. También estoy viendo, perdón, compartir la preocupación y bueno, veo que de acuerdo al Twitter, ¿no? Lo que han informado que Chejade hace el cambio de pedido por Acción Popular, UPP y Podemos Perú, ¿no? Entonces, la verdad que digamos, lamentable que el Congreso pierda la oportunidad, ¿no? De dar un gesto claro de transparencia y compromiso con la reforma política ante la ciudadanía, ¿no? Yo creo que parte del tema que quizás tengo la impresión que a veces que hay fuerzas políticas que subestiman, ¿no? Lo importante que es para la ciudadanía algunos aspectos de este tema de la reforma política. Es cierto que puede ser un tema técnico, algunos dirían hasta que un debate académico, pero hay cuestiones muy concretas que la ciudadanía identifica, el tema de el tema de la transparencia, el tema del financiamiento, ¿no? Y un poco lo que se está dando la impresión es que se está aprovechando esta circunstancia tan difícil que tenemos mañana, se discute una vacancia presidencial para pasar por debajo de la mesa este tipo de modificatorias y bueno, esperemos que no se aprueben, ¿no? Que sería lo lógico, pero ya veremos. Y sabes, Nelly, 30 segundos. Me da tanta pena que el Congreso tiene la oportunidad de meter el gol, ¿no es cierto? Tiene la pelota delante, el arco delante, está a punto de meter el gol, porque si se aprueba, la noticia de mañana no es que se aprobó una reforma sobre el financiamiento, sino que no se aprobó el ponerle sanciones efectivas a la regulación. Entonces, en fin, ahí me quedo. Pero lo que pasa ahí, también chiquito, es que esto no está... una cosa chiquita, ¿no? Ya que Percy hablaba precisamente de cómo el Congreso pierde una oportunidad. Si el Congreso finalmente aprueba no hacer esta cuestión de cancelar o suspender las inscripciones de los partidos, le regala el pretexto perfecto al presidente Vizcarra para que vaya mañana a las 10 de la mañana al Congreso de la República. Y no solamente se mande con una defensa suya, sino para que en su cara les diga, ustedes están petardeando la reforma. Sí, y además me informan que también Wilber Wakasi señala que el otro cambio que está sugiriendo es que en una redacción un poco más ambigua, la posibilidad de que la OMPE pueda acceder a las cuentas bancarias de los partidos. Ahora, para que podamos entender eso un poco, los partidos políticos tienen la obligación de crear una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria, cada vez que hay elecciones, los diferentes financistas pueden presentar sus aportes bajo los términos y montos que el reglamento establece. Sin embargo, durante los últimos años, los partidos no han abierto cuentas o han abierto varias cuentas, o los financistas depositaban, cuando las cuentas existían, en las cuentas de los candidatos presidenciales, a veces, ¿no?
Y en otras, como ya hemos visto, se entregaban en maletines en efectivo. En efectivo. Que eran la mayor parte de las veces. Entonces, esta reforma probablemente lo que busca es que todo el dinero que ingrese a una cuenta bancaria. ¿Por qué es importante que la OMPE tenga acceso a esa cuenta bancaria? Porque la cuenta bancaria es básicamente la única forma de darle trazabilidad al ingreso del dinero y poder saber dónde ingresó, en qué momento, a qué hora, de dónde. Ya no vamos, podríamos incluso saber si viene desde una offshore, aunque ahora con la reforma eso se limitó, pero tendríamos la opción, los ciudadanos, de saber quiénes están financiando y bajo qué montos a los candidatos. ¿Qué pasa si es que este texto sustitutorio pues, se llega a aprobar y hay una redacción ambigua y la OMPE no puede acceder a las cuentas bancarias? ¿Eso qué implica? Que mantendríamos entonces la situación actual, Percy, donde solamente con una investigación fiscal autorizada por un juez se podría abrir la cuenta bancaria de un partido para determinar si es que recibió o no dinero de origen ilícito. En realidad no hay ninguna razón para que los partidos tengan temor de que la OMPE mire sus cuentas bancarias, porque ya tienen ellos la obligación de reportar cada aporte recibido y cada gasto realizado. Entonces, no es que la OMPE va a tener más información, simplemente que la va a tener en momento más oportuno, digamos, y de manera más eficaz. Claro que va a tener mejores condiciones para controlar a quienes le quieran mentir, digamos, ¿no? Es como un antídoto frente a la mentira. Pero no es que le van a dar a la OMPE más información de la que tienen obligación de darle, simplemente que van a dar herramientas para cotejar mejor que no se les está mintiendo. Pero la OMPE tiene la posibilidad de pedir los estados bancarios. Entonces, que tenga la posibilidad de entrar directamente a ver las cuentas es una cosa elemental. Como yo he dicho en mi primera intervención, en Costa Rica y en México, y en otros países también, se eliminó el secreto bancario porque se consideró que era la mejor manera de garantizar que el control vaya directamente a la fuente y que pueda haber a partir de ahí la trazabilidad de los recursos. Y yo creo que esa era una medida sana que se aprobó en el dictamen de la Comisión de Constitución y que ahora se estaría pretendiendo borrar, ¿no? Absurdamente, además, porque creo que no garantiza a los partidos nada nuevo, ¿no? Incluso esta reforma, la que se tenía pendiente, o la que este Congreso tiene pendiente hasta el 28 de septiembre, ya es bastante modesta respecto a la reforma anterior, ¿no? Que sugería incluso que la posibilidad de que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, también pueda acceder a las cuentas bancarias. Eso no pasó y en esta propuesta se incluía solo a la OMPE, ¿no? Bueno, la UIF sí puede mirar las cuentas partidarias porque entiendo que puede mirar cualquier operación extraña, ¿no? Supongo. Solo si la reportan, sospechosa, ¿no? sospechosa, ¿no? Pero lo que en algún momento se propuso y que no se ha vuelto a desarrollar es la posibilidad de que la UIF comparta con la OMPE sus hallazgos. Que se trataba de eso, de que pudiera alertar a la OMPE y decir, oye, cuidado, aquí estoy detectando algo que podría ser indebido, ¿no? Yo creo que aquí hay muchísimos elementos que ayudarían a los propios partidos a reconciliarse con la gente a partir de acciones de más transparencia, mejor orden también. Hay otros países que han regulado incluso la rendición de cuentas para hacerla en línea a través de mecanismos de Internet en tiempo real y que dan mejor transparencia. Nuestros socios en la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile, tienen los tres países un mecanismo de rendición de cuentas en línea que permite ver los aportes prácticamente en tiempo real, con 72 horas de diferencia. Y eso permite entonces también a lo largo de la campaña hacer un seguimiento de cómo están llegando los recursos y de dónde a cada una de las campañas y cómo se están gastando. Eso yo creo que en el fondo reconcilia a los partidos con la gente,
porque muestra transparencia, muestra disposición a rendir cuentas, en fin. Y más bien negarse a la posibilidad del control, lo que hace muchas veces es generar más suspicacia, porque la gente que piensa, no quieren control porque tendrán algo que ocultar. Quizá muchos no tienen nada que ocultar, pero claro, caen en la generalización de que algo oculto tiene que haber cuando no quieren ser verificados. Ujú. José Alejandro, y en realidad sí tienen mucho que ocultar porque son partidos cuyos líderes también están investigados por lavado de activos o por financiamiento ilícito. Incluso el señor Acuña es uno de los hombres con más dinero en el país por esta red de universidades que tiene, y ya tiene denuncias previas de cómo en un determinado momento ha prestado dinero de las universidades del que es propietario para el uso de la campaña. ¿Cuál es tu percepción? A ver, en el caso del señor Acuña habría que recordar una investigación de ustedes, ¿no? Fondos de papel, ustedes sacaron una suerte de ranking de quienes financiaban más Alianza para el Progreso y eran básicamente Acuña, su hijo, sus universidades, su hermano, uno de sus yernos, o sea, todo un entorno que era básicamente él, su familia y sus empresas, ¿no? Ahora, claro, él ya no puede, y esa ha sido una de las condiciones que le ha puesto la SUNEDU para que pueda licenciarse en las universidades del consorcio, de los consorcios de Acuña, es que él ya no puede hacer este tipo de jugadas. O sea, ya no puede pasar plata de las universidades, ya ha tenido que separar totalmente universidad de partido, que fue lo que le permitió crecer durante un tiempo. Pero sí es cierto que efectivamente aquí hay toda una serie de cuestiones pendientes de financiamiento partidario. Y aquí creo que ningún partido se salva, ¿no? O sea, Fuerza Popular, con la señora Fujimori recibiendo plata en maletines, el principal banquero del país, ¿no? César Acuña, con todo este manejo absolutamente familiar. José Luna, lo mismo, ¿no? En el caso de Podemos. En Acción Popular, habrá que ver quién o quiénes son los financistas de la campaña y de las últimas campañas, ¿no? Bueno, el señor Díaz Canseco es uno de los principales líderes y también tiene un emporio educativo. Él es precandidato y él tiene además una universidad y tiene intereses comerciales en otro tipo de negocios, ¿no? Luego hemos visto que algunos parlamentarios de Somos Perú han tenido negocios vinculados a, por ejemplo, colectiveros, ¿no? Entonces, de ahí ha venido parte de la plata de la campaña, ¿no? Entonces, y creo que sí es importante recordar algunas de las cosas que ha mencionado Percy, ¿no? O sea, es fundamental, creo yo sí sería la idea de levantar totalmente el secreto bancario, que entre la UIF, que entre la OMP de lleno a ver los fondos de los partidos. También va a ser importante, y eso ojalá sí se pueda rescatar en el dictamen que se está discutiendo en este momento en el Congreso, el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Eso fue una cortesía única y exclusiva de la señora Rosa Bartra y de su Cogollo en la Comisión de Constitución, haber eliminado las rendiciones de cuentas periódicas durante las campañas electorales, ¿no? Y un último punto que habría que mencionar es el tema de que la bancarización es algo exigible mínimo en este país. O sea, si estamos pidiéndole a todos los ciudadanos que tengamos la posibilidad de abrirnos una cuenta de banco en el Banco de la Nación para recibir un bono, cualquier apoyo del Estado o lo que fuere, lo mismo deberían hacer los grupos políticos que están destinados a representarlos, ¿no? Tener una cuenta de banco es elemental, elemental. Si no, vamos a seguir teniendo los aportes llegando con doleiros o los aportes llegando de los maletines del señor Romero. Y una cosita, Nelly, sobre el tema de bancarización. El 2003, cuando se dio la ley, se propuso la posibilidad de bancarizar y se dijo, no, muy difícil bancarizar porque nadie va a ir a hacer una cola en un banco para hacer una donación. Y bueno, sonaba razonable, ¿no? ¿Quién va a ir a hacer una cola al banco para hacer una donación? Pero hoy día, para donar, no necesitas hacer una cola. Porque tú puedes donar por tarjeta de crédito, que las tarjetas de crédito se han generalizado. Puedes hacer una transferencia bancaria por internet, que eso hoy día está generalizadísimo, se puede hacer perfectamente, y además puedes yapear.
O sea, puedes transferir dinero a través del teléfono. Entonces, no hay ninguna razón para que no se pueda bancarizar Ujú. todos los aportes. Digamos, se dice a partir de 430 soles por no bancarizar, digamos, las pequeñas donaciones, pero hasta 20 soles se pueden bancarizar perfectamente porque yo puedo donar a partir de mi teléfono. Y de hecho, la lógica de muchas campañas en el mundo hoy es que buscan financiarse a partir de pequeños aportes de 3 euros, de 4 euros, ¿no? Que se pueden hacer en esto que llaman crowdfunding, ¿no? Ujú. Esa es la manera como las campañas deberían financiarse, no a partir de grandes donantes millonarios, sino de gente que dona 10 soles, 20 soles, 15 soles, ¿no? Eso genera Ujú. recursos para campaña y genera también movilización ciudadana. Pero ahí pues nosotros estamos un paso más atrás de lo que deberíamos. Porque es ingenuo pensar, como los partidos señalan, que sus fondos vienen de estos pequeños aportes de personas, cuando la evidencia nos dice que en realidad durante las últimas campañas el grueso de los financiamientos han venido de manera ilegal a partir de empresas como la de Odebrecht, ¿no? Entonces, lo que nos permitiría esa mínima bancarización es por lo menos saber de cuánto en cuánto están ingresando el dinero y evitar estos famosos cócteles, rifas y polladas que se hacían de manera, ahora sabemos, como para lavar el dinero ilícito. Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para hablar algo de que debería ser más optimista, pero eh, no sé cómo lo ven ustedes, la campaña electoral del próximo año, del 2021, ¿no? Que estratégicamente es la del Bicentenario, no sé en qué situaciones vamos a encontrar el país, pero las fuerzas políticas, como hablábamos, van a ser las mismas, ¿no? Son las que se están perfilando y reacomodando entre ellas para presentarse en la campaña. ¿Ustedes creen que en este escenario de reacomodos políticos hay espacio para nuevos grupos más de ultraderecha, más conservadores, hay más espacio para la discusión abierta del progresismo, de la izquierda, que está también representada ahora con partidos más, con menos congresistas, pero está representada en el Congreso? ¿Cómo ven ese escenario electoral del 2021 con este cóctel extraño que tenemos de fuerzas políticas ahora? Norma, ¿te quieres aventurar para empezar? Bueno, la verdad que, bueno, uno tiene que tratar de ser optimista, ¿no? O sea, es parte de, yo en lo personal soy una persona muy optimista, pero yo honestamente aviso en una campaña pobre, ¿no? Pobre en ideas, pobre en propuestas, espero equivocarme. O sea, hay una serie de esfuerzos desde la sociedad civil, ¿no? Planteando propuestas. La pregunta es quién recoge esas propuestas y cómo se expresan, ¿no? Y yo me temo que el elenco político, digamos, es relativamente estable en sus prácticas, ¿no? Podremos tener cambios de rostros, pero como dije, el Ujú. asunto no es solamente que cambien los rostros, qué tanto están cambiando las prácticas. Y por eso que este aspecto que estábamos comentando hace un minuto sobre el tema de financiamiento político, en el marco de la reforma, eh, yo creo que el mensaje debe ser que los actores políticos deben dejar de subestimar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en estos años, sobre todo con esta experiencia de esta pandemia que nos está dejando retos en varias dimensiones y que ha tocado de manera tan directa la cotidianidad de las personas, deben Ujú. tener más respeto, ¿no? Por el momento que está viviendo el país. O sea, esta no es una crisis en el abstracto, no es una crisis que tiene impacto económico, impacto social, tiene impacto directo, emotivo, muertes. Entonces, yo tengo la impresión que todavía el sistema político no se ha terminado de ubicar en eso, ¿no? Y ahí lo digo más como antropóloga, ¿no? No se han terminado de conectar con este momento emotivo que está viviendo nuestra ciudadanía. Así que yo quiero pensar que, bueno, si es que no vamos a tener grandes propuestas, por lo menos tengamos un mínimo de respeto, ¿no? Por lo que va a transitar la ciudadanía y que ojalá, y ahí ya poniendo, digamos, un poco la nota optimista, podamos tener algunos acuerdos básicos, ¿no? Sobre la continuidad de esta reforma política que es central, si es que queremos renovar, ¿no? Y mejorar la calidad de nuestra política, pero también alguna claridad sobre temas fundamentales de política pública que ahora vemos confusos, ¿no? Por ejemplo, todos los temas de política económica, ¿no?
donde el Congreso y el Ejecutivo tienen, en fin, más allá de que tengan opiniones divergentes, incluso dentro del propio Congreso hay diferentes tendencias y uno esperaría, digamos, que haría, y eso, por ejemplo, es un elemento nuevo, ¿no? Yo creo que en elecciones previas el tema de política económica no es que se daba por sentado, pero todavía veníamos de un consenso por lo menos macro, ¿no? Que acompañó el debate de políticas públicas peruano por los últimos 20 años, ¿no? Eso creo que va a cambiar en esta elección, así que va a tocar que las fuerzas políticas den también claridad en ese aspecto, ¿no? Y ya para terminar, a mí, bueno, yo soy una persona que viene, digamos, o aborda mi expertise por el lado de las políticas públicas. A mí sí me preocupa que es la parte de la discusión que se da por sentado, ¿no? O sea, discutimos lo político en cuanto a la representación, y es central y fundamental, y todos los cambios que queremos hacer con estas reformas que son urgentes, ¿no? Pero no olvidemos que para que esto se traduzca en cambios en la realidad, necesitamos políticas públicas efectivas, y eso no solamente requiere que tengamos buenas ideas, tenemos que pensar seriamente cómo vamos a mejorar la capacidad estatal para ejecutar esas políticas. Eso es algo que se ha debilitado mucho en los últimos años, con diferentes niveles, dependiendo de los sectores, pero es un problema real, ¿no? Y es algo que ojalá se pueda atender, porque de eso depende, en buena cuenta, los cambios que el ciudadano va a ver en el día a día, ¿no? Eso, gracias. La capacidad, por ejemplo, del sistema de salud pública, ¿no? De cómo ha respondido ahora, debería ser los temas centrales de estas nuevas reformas. Pues Alejandro. Yo comparto parte de la preocupación de Norma, ¿no? Y este tema de capacidad del Estado que ha sido, creo que, central en la pandemia. O sea, más allá de errores de gestión puntual de este gobierno, si algo nos ha demostrado en la pandemia son los dispares y en algunos casos paupérrimos niveles de capacidad del Estado que tenemos en diversos organismos y también en los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, que no estemos discutiendo temas como salud, pensiones, descentralización, que debería ser un poco la pauta de lo que deberíamos discutir en la próxima campaña electoral, creo que es lamentablemente previsible. Yéndonos un poco más hacia las figuras, ¿no? Tú me preguntabas si va a haber algún candidato más hacia la izquierda, algún candidato más tratando de ocupar el espacio más conservador, ¿no? Bueno, hacia la izquierda tenemos lo de siempre, ¿no? La disgregación de siempre, la desunión de siempre y los egos de siempre. Entonces, yo creo que por allí, salvo que exista un milagro de unidad final entre los dos proyectos de izquierda medianamente institucionalizados, pues prepárense para ver que el FREPAP y UPP se los pueden pasar por encima en las próximas elecciones, ¿no? Y probablemente van a tener una bancada, pero no van a tener, pues, una bancada de 20 como lo tuvieron en 2016, ¿no? Por el lado de ya el lado más, más conservador, ¿no? O sea, el APRA está quemada, Solidaridad Nacional va a intentar ser un poco el cierto vehículo de algunas de esas inquietudes, ¿no? Rafael López Aliaga ha estado muy activo en las últimas semanas haciendo congresos con la presencia de Hernando de Soto y demás. Pero claro, el problema para ellos es que De Soto, por más figura influyente, es una figura que adolece de lo mismo que adoleció PPK, ¿no? Ya cierto grado de edad, ideas que se han quedado desfasadas en el tiempo y una comparsa que, si es esa, va a ser más bien un flanco abierto, como lo fue para el Solidaridad Nacional la campaña en 2020, ¿no? Entonces, si me preguntas, hacia los extremos están ahí, pero por ahora tirar dados sobre quiénes podrían ser las figuras de la elección, digamos, creo que tendría mayor seguridad yo como profesional de saber quién se saca la tinca antes de decirte quién va a ser presidente del Perú en abril o junio del próximo año. Percy, ¿tú cómo ves estas fuerzas políticas? Bueno, uno de los objetivos de la reforma política era justamente abrir el sistema y permitir que entren nuevas fuerzas, porque lo que teníamos era un requisito de inscripción imposible de lograr, ¿no? 800.000 firmas. Entonces se peleó mucho por eliminar el requisito de las 800.000 firmas para llegar a un mecanismo razonable.
Y eso se logró, porque efectivamente ya no se requieren 800.000 firmas, tienes que acreditar afiliados en un número de 24.800, que es mucho más fácil de cumplir que las 800.000 firmas, pero no ha habido tiempo y encima la pandemia ha complicado todo para que ninguna agrupación política se inscriba por esa vía. Entonces, lo que vamos a tener son los 24 partidos que ya teníamos en enero de este año, ¿no? Así que no ha habido renovación. Y por otro lado, había también la propuesta de tener alguna especie de colador que impida que tengamos 20 candidatos presidenciales. Y esto era unas primarias en las que aquellas agrupaciones que no tuvieran más de 1.5% de votación efectiva en la primaria ya no podían competir en la elección general. Entonces, ambas cosas te debían permitir, por un lado, abrir la cancha para que entren nuevos y por otro lado, sacar a aquellas agrupaciones que no tienen, digamos, ningún predicamento, ¿no? Pero ninguna de las dos ha funcionado. Entonces, lo que vamos a tener en esta elección del 21, lamentablemente, son los mismos actores o los mismos cascarones, digamos, en muchos casos, y por otro lado, quizá un número muy grande de candidaturas, porque como la elección se ha vuelto cada vez más una tinca, ¿no? Donde te compras tu guachito y te sientas a esperar y que una de esas te liga, no tengan ninguna duda de que vamos a tener 15 candidaturas tranquilamente, si es que no más. Hay 24 caballos que pueden llevar candidatos a la meta. Quizá hay 24 jinetes, no sabemos, ¿no? Y yo creo que eso para la elección en sí mismo es muy malo. Es muy difícil organizar un debate de 20 candidaturas, es muy difícil para la gente comparar 20 propuestas, es imposible tener una idea clara de qué diferencia a unos y a otros, y quizá haya más de uno sensatamente que se van a anular entre ellos y van a terminar llevando a la segunda vuelta quizá opciones que no serían las más sensatas o las que se elegirían más racionalmente. Entonces, creo que las condiciones son malas. Y ahí, si la oferta parece que viene, digamos, complicada, hay que pensar en cómo generamos una demanda ciudadana que sea crítica, que sea exigente, que plantee retos, tanto desde organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, como de ciudadanía, ¿no? A los representantes los elegimos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ciudadanas y ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos en a quién le damos nuestro voto, porque si no estamos contribuyendo y siendo cómplices de quienes después terminan gobernándonos, que en muchos casos son personas vinculadas con intereses particulares, cuando no intereses ilícitos, ¿no? Vinculados con minería ilegal, trata ilegal, tala, etcétera. Entonces, ahí, digamos, yo tampoco soy optimista con la elección, pero creo que hay que ponerse optimista para buscar los antídotos y que no resulte un resultado catastrófico, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso en el caso, por ejemplo, de este escenario con el que comenzamos a hablar, ¿no? De que hay muchos procesos judiciales en marcha, procesos grandes además, como el del caso Lavajato, el de los cuellos blancos, que atraviesan a todas las organizaciones políticas y que son esas mismas organizaciones las que van a intentar de alguna u otra forma, tal vez no postular con esos partidos, sino colocando cuadros dentro de las otras organizaciones, porque hemos visto también, ¿no? Por ejemplo, el señor Chejade, que empezó postulando por un partido, ahora está con Alianza para el Progreso. Esos cambios podrían estar presentes y además en un contexto que nos deja la pandemia muy difícil y que abre las puertas al clientelismo, como son los millones de desempleados que está dejando la pandemia. Y en ese contexto de desempleo, no todos las 24 candidaturas tienen los recursos y el dinero para hacer la campaña. Entonces, el contexto es difícil porque son pocos los partidos que tienen grandes recursos detrás, desde empresarios como los que hemos señalado, y que podrían utilizar esta situación de crisis económica asociada al desempleo para comprar votos con medidas clientelistas. Entonces, la situación es bastante difícil. Les había dicho que terminábamos ya el programa, pero me gustaría solo darles un minuto para ver qué es lo que esperan de mañana con la presentación del presidente Vizcarra en el Congreso, que está pidiendo su moción de vacancia. ¿Creen que están las condiciones para la vacancia o creen que ya se cayó? ¿Quién quiere comenzar? Y con eso ya sí les prometo que cerramos.
José Alejandro, veo que... Dale, A dale. ver, yo creo que no tienen los votos. Yo creo que las condiciones están dadas para un escenario en donde, si hoy se aprueba lo que hemos estado comentando en los últimos minutos con Dormi y con Percy, el presidente de la República puede ir todavía con mucha mayor ventaja a dar un mensaje político clave y un mensaje jurídico en manos de su abogado, ¿no? Ahí sí tengo que hacer un pequeño disclaimer. El abogado del presidente fue en algún momento amigo en un proceso judicial que yo tuve, ¿no? Y creo que tienen todas las herramientas jurídicas como para poder hacerlo, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver mañana probablemente va a ser un debate de 12, 15 horas, donde todos los parlamentarios van a querer hablar, donde van a maltratar al presidente, le van a decir la velarde, pero preveo que el resultado va a ser muy parecido y tan anticlimático como lo que pasó con el intento de censura a María Antonieta Alba el lunes, ¿no? Es decir, una votación rápida en donde no van a tener los votos para vacarlo, pero de todas maneras van a aprovechar para chancar al presidente de la República. Norma. Sí, bueno, yo también coincido, yo pienso que no van a tener los votos, creo que el presidente no va a ser vacado. Ahora, quiero pensar, ¿no?, que el Congreso va a tener madurez, va a comprender que no podemos seguir en esta caída libre, en el desprestigio de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido yo esperaría pues una altura, y yo sé quizás acá, bueno, estoy con mi sombrero optimista, eh, una altura para tratar de llevar pues esta discusión de la manera más correcta posible. O sea, finalmente el presidente de la República personifica a la nación, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que hizo o con lo que no hizo y tendrá que responder ya en investigaciones con el Ministerio Público y, en fin, con las entidades administradoras de justicia, pero yo creo que sí estamos en un punto donde ya, o sea, ya basta de deterioro en la forma como cómo se están tratando las instituciones, ¿no? No es un buen mensaje a la ciudadanía, no es un buen mensaje rumbo al bicentenario, ¿no? Entonces, ojalá que el Congreso, en fin, yo puedo entender que van a haber seguramente incentivos para hacer pues una performance, ¿no? Y no descarto, ¿no?, que haya, digamos, algún de declaraciones vociferantes, pero quiero pensar, mi buen deseo ciudadano, ¿no?, de cara al Bicentenario, es que esto se lleve de manera alturada, ¿no?, y que más bien, pasado esta situación, retomemos lo que es la agenda de fondo, ¿no? Y la agenda de fondo es que tenemos una pandemia, tenemos una crisis económica muy profunda, tenemos 3 millones más de pobres, la pobreza ha retrocedido a niveles de hace 10 años atrás. O sea, para que tengan una idea, nosotros como Perú logramos reducir la pobreza del 2006 al 2018, ¿no?, más o menos, aprox 7 millones de personas superaron la línea de la pobreza monetaria. En estos 6 meses de pandemia, 3 millones han recaído a la pobreza. O sea, yo creo que todavía no se dimensiona la magnitud del reto que vamos a enfrentar, y lo último que queremos es continuar profundizando en este desprestigio institucional, porque necesitamos instituciones con credibilidad para poder enfrentar estos desafíos que tendremos, por lo menos en los próximos 5 años, en materia de desarrollo económico, en materia de inclusión social, en los temas de empleo. Entonces, ojalá que haya la madurez para realmente darnos cuenta en qué momento estamos parados en la historia del Perú, ¿no? Yo coincido, yo no creo que haya los votos para una vacancia y esperaría, en primer lugar, que el presidente personalmente o a través de su abogado dé las explicaciones puntuales ¿Crees que debe ir, entonces? sobre los, bueno, ya sea personalmente o a través del abogado, pero que sí dé respuesta a los temas de fondo, ¿no? No a los temas de la farándula y, en fin, las cosas menudas que se han ido mencionando en los audios, pero sí a los temas de fondo, y que esta ya sea una explicación final también que permita de alguna manera voltear esa página hasta que se investigue, como seguramente se investigará judicialmente una vez culminado el mandato, ¿no? Y esperaría también de parte de la representación parlamentaria que este tema se tramite con respeto, con cuidado y yendo a los temas de fondo y no a asuntos personales ni a ataques. Esta es una oportunidad también para mostrar que este trámite parlamentario legítimo y que está evidentemente en la Constitución
y en el reglamento del Congreso se puede hacer con honestidad y con rigurosidad, pero sin que esto sea una ocasión para el circo y, digamos, la demagogia, ¿no? Sí esperaría que se tome seriamente. Ojalá que sea así, porque creo que le haría bien a todos los actores y por el contrario, si no se hiciera adecuadamente, creo que esto... Gracias, Percy, Norma y José Alejandro por el tiempo. Esto ha sido Ojo Público Pregunta. Mañana en Ojo Público vamos a estar cubriendo el debate en el Congreso con los descargos que son necesarios por parte del presidente acerca de las contrataciones vinculadas al caso puntual de Richard Cisneros. Y los invitamos el próximo jueves a la misma hora, 6:30. Hasta luego. Gusto.